Saludos, bienvenido a otra edición de Utopística, el programa en la red de la Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este. Hoy vamos a compartir con un compañero que es también miembro del equipo de este programa. Vamos a estar conversando con el doctor Manuel Almeida, que es catedrático asociado de la Escuela de Ciencias Sociales Humanas de la universidad y es también director de nuestra revista Ámbito de Encuentros. Bienvenido, Manuel. Gracias, Jaime, como siempre. Pues esta mañana, hoy vamos a entrevistar a Manuel porque ha publicado otro libro. En este caso, el libro tiene un título, lo más interesante, se llama Ese idiota llamado Sócrates, Teoría Política Crítica, Democracia. Y el libro es publicado por la secta de los perros y la UNE. Así que para empezar, a ver si hablo un poco sobre ese título. Pues gracias nuevamente, Jaime, por tenerme aquí, esta vez en calidad de invitado, no meramente panelista. El título, que podríamos más adelante pues tal vez un poco abundar más al respecto, el título obviamente, la intención no es gratuita, no es gratuitamente insultar a esa gran figura que es uno de los titanes, ¿no? de los fundadores del pensamiento occidental, que es Sócrates. Porque yo obviamente, si escojo ese título de ese idiota llamado Sócrates, lo hago a propósito un poco para captar la atención del público en general, pero en rigor yo aludo, y eso pues en el primer ensayo, en el segundo ensayo que se recoge en el libro, pues abundo sobre ello. Hay todo un argumento que tiene que ver con que Sócrates es un idiota en un sentido muy literal, ¿no? Lo que sucede es que en el griego antiguo la palabra idiota significa persona que se atiene a lo suyo, persona privada, aquella persona que trata de evadir los espacios públicos, ¿no? Que se mantiene un poco a lo suyo. Y aunque parecería contradecirme en otro ensayo contenido en el libro, porque Sócrates discurría en su práctica filosófica en los espacios públicos, por lo menos él se profesaba de alguna forma abiertamente como un idiota, una persona que por lo menos de él no salía la intención de querer participar de la vida política, que era una vida política muy rica en el contexto de la Atenas democrática de su tiempo. Y un poco pues por ahí va la cosa, ¿no? Del título. O sea, obviamente hay uno de los ensayos que le hace justicia al título, que explico todo un poco lo que estoy anunciándote aquí, pero obviamente pues con toda conciencia, con todo propósito, pues quise ponerlo como título para llamar la atención al público. Pues, entonces entiendo que pues, un libro sobre Sócrates, ahora en el siglo XXI, a algunas personas puede parecer un poco un ejercicio intelectual sin mucha importancia, pero entiendo que lo que plantea el libro son unos temas de importancia. ¿Por qué de nuevo ahora en el siglo XXI traer de nuevo la figura de Sócrates y los debates que tú tocas en el libro? Pues mira, hay dos asuntos. O sea, habemos algunos de nosotros que irrespectivamente de la llamada prevalencia o preponderancia de la economía del conocimiento, de la rentabilidad de unos conocimientos sobre otros, de unos saberes sobre otros, vemos algunos de nosotros que seguimos defendiendo cierta noción de la importancia de la educación general, de la educación liberal, y como parte de ello, pues yo soy de los partidarios de que hay no es meramente unos autores, por decir unos autores, sino hay unos asuntos, hay unas palabras, hay unos vocablos, unos conceptos, hay unas preguntas que para mí son fundamentales y que serán pertinentes y vigentes siempre a través de toda la historia de la humanidad, ¿no? Que es la justicia, que es el poder, en qué consiste la vida buena, cuál es el mejor régimen de gobierno, el mejor sistema político, qué es la virtud, ¿verdad? Son preguntas que se vienen haciendo desde la antigüedad y son preguntas que, aunque a veces están establecidas o expresadas de forma distinta, son preguntas que continúan con nosotros, ¿no? Amén de todos los cambios a través de la historia. O sea que por un lado está eso, o sea, es decir, yo defiendo
yo defiendo los clásicos en sí mismos, pero eso por un lado, pero por otro lado, yo tendría que decir sí que el libro está escrito desde la óptica de mi formación, ¿verdad? Mi formación, yo conozco de la historia de la filosofía, pero mi formación es en teoría política. Y entonces en teoría política, en ese sentido, yo suscribo esta noción de teoría política que nos lega, por ejemplo, el gran Sherlock Walling, que tiene una noción de teoría política en la cual la tradición no delata tradicionalismo. Es decir, que la tradición de la historia del pensamiento político, la tradición de los pensadores políticos, más que una camisa de fuerza o más que algo anticuado, es una tradición que se constituye por la continuidad de las preguntas y no por la unanimidad de las respuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, de nuevo, Platón se pregunta en sus diálogos sobre qué es la justicia, pero igual en el siglo XVIII Rousseau se pregunta sobre qué es la justicia, en el siglo XIX Marx se pregunta sobre qué es la justicia, en el siglo XX nosotros, en el siglo XXI nos preguntamos qué es la justicia. Entonces, en ese sentido, la teoría política aprecia toda esa caterva, todo ese legado teórico, filosófico de los pensadores políticos y de alguna forma los actualiza. O sea, de alguna forma teoriza sobre el presente, pero reconociendo la herencia y a veces haciendo uso directo o indirecto de todo ese rico legado que nos dejaron todos estos pensadores. ¿Verdad? Yo a toda conciencia en la introducción del libro, yo le pongo a modo de título, un poco jugando con esta noción de que por qué la teoría política es actual aunque diserte sobre la antigüedad. Y es porque pues la teoría política, cuando lo practicamos algunos de nosotros, está a contracorriente de esta cultura hegemónica prevalente hoy día, de este presentismo, ¿no? Donde se vive una especie de eterno presente en el cual se desincentiva la reflexión, se desincentiva la paciencia que hay que tener para reflexionar, para la labor del concepto, para poner las cosas en perspectiva, ¿no? Mientras más tú acentúas el presente, o la eterna novedad, pues menos tiempo hay para la reflexividad. Y eso es un problema, creemos nosotros, para el mundo del espíritu, es decir, para el mundo de la reflexión, del intelecto, pero incluso también para la política, ¿no? Son cosas muy serias que requieren que uno se detenga a pensar. Y pues nada, en ese sentido yo uso los antiguos, en este caso, en este libro, pero realmente tan pronto ustedes leen estos ensayos, ¿verdad? Me han comentado lectores del libro que se sienten muy actuales. O sea, de hecho, yo creo que yo comentaba contigo los otros días que de alguna forma yo quería escribir un libro que, aunque está dirigido a un público, puede estar dirigido a un público conocedor sobre el tema. Por otro lado, la forma en la cual yo escribo el libro, yo traté de escribirlo con mucha chispa. O sea, yo escribí el libro tratando de que fuera un libro que era el que yo hubiese querido que me hubiesen asignado a mí en las clases básicas de humanidades y ciencias sociales. O sea, yo recuerdo, ¿verdad? Sin decir nombres, pero yo recuerdo cuando yo estaba en mis primeros años de bachillerato, en las clases de humanidades, que es cuando a mí primero con más detenimiento se nos plantea y se nos habla de la antigüedad griega, de la importancia de la polis griega, se nos habla de Sócrates, Platón, Aristóteles. Y yo recuerdo que en ese primer encuentro ya más detenido, pues no caló mucho, no lograba interpelar tanto la atención de los estudiantes, y me parecía a mí, y me parece a mí ahora, yo un poco pues, reflexionando y recordando, que era la forma en que se nos presentó. Se nos presentó de una forma precisamente como algo anticuado, algo antiguo, cuando realmente si uno historiza de una forma adecuada y apropiada, uno pone en contexto histórico-social estas figuras, realmente lo que tenemos puede ser un relato muy vivo, no solamente de los planteamientos de estos autores en su momento, sino que te ayudan a apreciar la pertinencia de los planteamientos de muchas de estas discusiones aún hoy día, ¿verdad? En ese sentido, el libro trata sobre asuntos
bueno, que creo yo tiene una terrible pertinencia, es decir, cuáles son las relaciones entre la libertad de expresión y de reflexión del individuo vis a vis las convenciones, las normas o las leyes de la comunidad política en las que esté insertado, o cuáles son los posibles límites o hasta dónde puede llegar una experiencia democrática radical sin que socave la libertad de los individuos, la importancia de la reflexión filosófica como una práctica en sí misma, la importancia de la disidencia, la misma valoración sobre qué es la democracia. Todo eso está presente en estos ensayos que contienen el libro, y yo creo que, si lo digo así en abstracto, estos son asuntos que están presentes hoy día, creo yo. De hecho, uno de los ensayos hace un análisis detallado del juicio de Sócrates. Sí. De los juicios más conocidos en la historia, ¿no? Y empieza a sacar no sé, enseñanzas o ideas de ese juicio, ¿no? ¿Qué importancia tiene ese tema, ¿no? El juicio de Sócrates en el desarrollo de estos temas que menciona? ¿Por qué el juicio? Bueno, por un lado yo quería, en la contraportada del libro, el reconocido escritor Juan Carlos Quiñones, contiene 3 blurbs el libro atrás, y uno de ellos es de Juan Carlos Quiñones, que se lo agradezco de hecho, y hace un comentario casi a los efectos de que ese ensayo sobre el juicio de Sócrates lee casi como una especie de courtroom drama, ¿no? De estos que se muestran en televisión en la serie. Y fue escrito así a conciencia, ¿no? Que la gente se sintiera interpelada por esto, ¿no? Que fuera una lectura que invitara a seguirla. Pero el juicio contiene yo creo que, el juicio de Sócrates contiene distintos elementos. Yo por un lado quería demostrar, que no es un argumento nuevo, pero no es necesariamente el más popular, yo quería demostrar el filo político implicado en el juicio. Y quería mostrar la complejidad de los elementos que estaban implicados en el juicio, porque uno tiende rápidamente, ¿no? ¿Verdad? Sabemos que en el 399 a Sócrates lo llevan a juicio en una Atenas que recién restaura su democracia, luego de pasar por un breve lapso de un gobierno de 30 tiranos, luego de ser derrotada por Esparta en la guerra del Peloponeso. Y en esa democracia recién restaurada en Atenas, a Sócrates lo llevan a juicio. Y lo llevan a juicio, las 2 acusaciones principales son por corromper a la juventud por sus enseñanzas y por creer en dioses, promover y creer en dioses que no son los dioses oficiales de la ciudad. Y nosotros un poco, y hay algo ahí de una resonancia judeocristiana en nuestra cultura, se tiende rápido a interpretar a Sócrates como una especie de prefiguración de Cristo, ¿no? Como este mártir que muere por sus convicciones y que está dispuesto a morir por sus convicciones, en este caso la convicción siendo la libertad de pensamiento o la libertad de su reflexión filosófica, y respectivamente, ¿no? de las cortapisas que pretende, en este caso, imponerle las autoridades políticas. Entonces, interpretado en abstracto así, pues uno rápido tiende a simpatizar con la figura socrática, pues como el mártir, el que está dispuesto a morir por sus convicciones. De la misma forma que cuando leemos Antígona no apreciamos el elemento trágico y uno rápido tiende a identificarse con Antígona, ¿no? La desobediente civil frente al tirano Creonte, pues hay algo ahí implicado. Yo quería pues problematizar eso, cuestionar eso, un poco decir, bueno, vamos a tratar de ponernos en la mentalidad de los atenienses que formaron parte, ¿verdad? De esos 500 atenienses que formaron parte del jurado en el caso. Hay que recordar que era un jurado que era representativo de la población ciudadana en general. Estamos hablando de una población ciudadana, entiéndase, atenienses, hombres con mayoría de edad, que rondaba entre los 20 a los 30.000 personas, y de esas 20 a 30.000 personas anualmente se seleccionaban por lotería a 6.000. Y de esos 6.000 que se seleccionaban por lotería, para cada caso se seleccionaba por lotería también a un grupo adecuado a cada caso. En el caso de Sócrates fueron 500. O sea que
Y enfatizo el asunto de la lotería, la selección de los jueces, porque es que denota que los miembros, o sea, los jueces allí, los miembros del jurado, representaban a la población ciudadana ateniense. O sea, había una buena representación de la población ciudadana ateniense. Y un poco yo invito a que la gente tratara un poco de identificarse con esos jueces, tomando en cuenta qué es lo que había sucedido alrededor de ese juicio. Entonces yo recuerdo, ¿verdad? Por no recorrer todo el argumento, pero pues un poco ¿qué vemos? Vemos, número uno, en Sócrates una persona que en la primera parte del juicio, aunque es más recatado, ya va demostrando una actitud desafiante, ¿verdad? Por no decir altanera, en donde logra con relativo éxito refutar las acusaciones que llevaran a cabo Meleto, Anito y compañía, pero que no era, el jurado lo que estaba esperando un poco de Sócrates era que rogara, que apelara a las simpatías del jurado, ¿no? Un poco para que lo absolvieran del caso. Pero Sócrates que se muestra combativo. Pero ¿qué sucede? Insisto sobre este dato, la Atenas democrática apenas había logrado hace unos años, 2 o 3 años, de librarse de un gobierno de 30 tiranos que había interrumpido una historia de casi de 100 años casi de política democrática. Nosotros podemos tomarle la palabra a Sócrates en el juicio, ¿verdad? En la apología que le representa a su mejor discípulo Platón. Sócrates dice, mira, yo siempre le saqué el cuerpo a la política, porque estaba consciente de que en la política uno podía incurrir en actos de injusticia. Y ahí, de hecho, yo no veo un poco un ataque a la cuestión de la política, ¿no? O sea, es decir, no está diciendo que la política es una esfera de injusticia necesariamente, pero está diciendo que en la política siempre se puede incurrir en la injusticia. Pero esto es un contexto en donde la cultura política dominante es una celebratoria de su organización política. O sea, cuando Sócrates dice que él prefirió vivir una vida como ciudadano privado y que no valoraba la política, un poco Sócrates se plantea casi como el antiateniense. Si tomamos como paradigma del ateniense promedio, la figura del ateniense que sacamos, por ejemplo, de la oración fúnebre de Pericles en la historia del Peloponeso de Tucídides, donde un poco cito de memoria, como parafraseo, en algún momento en esa primera oración fúnebre, Pericles dice, no es que los atenienses valoren sus instituciones y la política de su ciudad, es que los atenienses entendemos que no somos seres humanos dignos si no es por esas instituciones políticas. Y si eso es ser un ateniense, pues Sócrates es como el antiateniense, ¿no? Aquella persona que a conciencia le sacaba el cuerpo a la política. Entonces, Sócrates en su práctica estaba dispuesto a reflexionar y a dialogar con quien fuera. Pero Sócrates, como él mismo relata en la Apología, pues en estas discusiones fustigó a los expertos, a los que se entendían como expertos en la ciudad sobre distintas materias, ¿verdad? Cuestionó, interrogó e hizo quedar en ridículo a miembros reconocidos políticos, ¿no? A miembros reconocidos que se entendían como expertos en materias religiosas, a poetas, artistas, y pues eso cae muy mal, ¿no? Pero entonces añádesela a eso un filo político, que es el que yo enfatizo en el texto, que es que si bien Sócrates era un idiota, en el sentido literal de que era una persona que trataba de atenerse a lo suyo, una vida privada, no política, muchos de sus discípulos no fueron idiotas. Muchos de sus discípulos fueron personajes protagónicos de la política ateniense. Y no solamente que fueron personajes protagónicos, sino que fueron personajes protagónicos enemigos de la democracia. Entonces, por ejemplo, en el 411, antes de nuestra era, en el contexto de la guerra del Peloponeso, hay un intento de golpe de Estado para derrocar la democracia por un grupo de oligarcas. Pues entre ese grupo de oligarcas que trataron de llevar a cabo un golpe de Estado que fue infructuoso en el 411, estaba Critias. Y Critias era un reconocido, estaba el papá de Critias. Y Critias era un reconocido admirador, si no discípulo, por lo menos admirador de Sócrates. Cuando
la figura de Alcibiades, ¿no? Que se ve como el gran traidor en la guerra del Peloponeso, que cambia de bando y se va al bando de Esparta y chotea todas las estrategias militares de Atenas. Pues Alcibiades era un reconocido discípulo de Sócrates. De hecho, cuando uno lee el banquete, uno nota, el banquete el diálogo platónico que se llama el banquete, que conocemos como el banquete, uno ve a Sócrates admirando también a Alcibiades. Cuando Esparta gana la guerra y monta el gobierno de los 30 tiranos, el jefe del gobierno de los 30 tiranos es Critias, y Critias es otra persona que se asociaba con la figura de Sócrates. Entonces, si bien Sócrates no era una figura política per se, sí, muchos de sus discípulos y o asociados y o admiradores no solamente eran figuras bien políticas, sino que eran enemigos de la democracia. Entonces, cuando las fuerzas democráticas subvierten el gobierno de los 30 tiranos y se restaura la democracia, la situación estaba tan crispada que se decreta una amnistía, según la cual pues, no se iba a llevar a nadie a juicio por motivos políticos, a menos que fuera uno de los miembros sobrevivientes de los 30 tiranos. Pues entonces, ¿qué decimos algunos de nosotros, ¿no? Que dice Luciano Canfora, un gran estudioso clasicista italiano, que dicen, toda una tradición y a la cual yo me sumo. ¿Qué decimos nosotros? Pues un poco, aunque la gente tiende a interpretar el juicio de Sócrates como un juicio que tiene que ver con asuntos morales, o con asuntos religiosos, o con asuntos de libertad de pensamiento y todo lo demás, realmente es un juicio político. Es decir, a Sócrates se le acusa de corromper la juventud y de creer en dioses que son distintos a los que crea la ciudad, precisamente porque no se le puede acusar por motivos políticos, porque ya estaba la amnistía. Entonces un poco ajusticiaron a todos esos enemigos de la democracia, y esta figura, ya casi a sus 70 años, era, por así decir, el último ajusticiamiento que hacía falta. Y no estoy justificando, por si acaso, ¿no?, que se le ajusticiara de esa forma. Pero un poco hay que ponerse en ese contexto. Es decir, a esta figura se la asocia con la gente más odiosa de la ciudad, ¿verdad? Si uno era de afán o de espíritu democrático. Y como no podían llevarlo a juicio por motivos abiertamente políticos, por la amnistía, pues entonces se inventan estas otras acusaciones de corromper a la juventud y asuntos de moralidad, que uno sabe que son superfluas porque se sabe que ya en el contexto del juicio de Sócrates ya se estaban dando un sinnúmero de sectas y grupos de gente que estaban proponiendo distintas nuevas deidades, distintos nuevos dioses. O sea, que esa acusación de que Sócrates corrompía porque creían otros dioses que no eran los de la ciudad, no era de peso, En la segunda parte del juicio, un poco para acabar de contestar tu pregunta, que un poco me he extendido, discúlpame, Jaime. Sócrates deja todo tipo de cortesía, y porque tan pronto le encuentran culpable, Sócrates deja todo tipo de cortesía y se demuestra abiertamente desafiante ante los miembros del jurado allí presentes. E incluso les hace una advertencia, les dice: ¿ustedes se creen que si ustedes me eliminan a mí van a eliminar el problema? Pues no, porque cuando yo desaparezca van a salir un sinnúmero de jóvenes a fustigarlos, a cuestionarlos, a criticarlos de la misma forma que yo he hecho. Entonces un poco uno dice, pues entonces la acusación de corromper la juventud no estaba tan mal, porque Sócrates la primera defensa es que no tenía discípulos, pero entonces en la segunda parte del juicio dice que hay unos jóvenes que van a hacer lo mismo que él hacía. Pues un poco los miembros del jurado sí se dieron cuenta de esos jóvenes, ¿no? Y esa actitud desafiante es la que lleva a que, en vez de haberse llevado una pena de cárcel por algún tiempo, de destierro o de alguna multa económica, pues lo condenan a muerte. Pero lo que quiero que la gente comprenda es el elemento verdaderamente trágico del juicio. Hegel, el gran filósofo idealista alemán Hegel, decía que el juicio socrático representaba un evento trágico porque era, por un lado, la importancia objetiva del Estado, de las leyes, de las normas, frente a la importancia del afán filosófico subjetivo de la figura socrática, y que eso era lo que estaba en juego, en tensión. Y vamos, no es eso lo que está en juego a cada rato todavía en la política hoy día. Es decir, las perspectivas de los individuos frente a las convenciones sociales.
Yo creo que eso es algo que es un asunto que está perennemente vigente. Y obviamente hay mucha cuestión académica, ¿no? Para yo justificar y defender esas tesis, pero por ahí va ese primer ensayo. En esa línea hay una frase que tú utilizas en el ensayo de introducción. Me parece que también tiene que ver con este juego, ¿no? Desde la vida privada, constituirse uno en una crítica a un sistema político. Y ahí tú dices que es posible vivir en una democracia sin tener una vida democrática. Esa frase como que me quedó grabada en la mente, ¿no? Sí, sí. Y me parece que es muy apropiada para lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Sí, de hecho, esa expresión sale del ensayo introductorio del libro, que es en donde yo realmente ya más explícitamente digo porque es que esto es pertinente hoy día, ¿no? Y es que, yo hago la pregunta de ¿acaso se puede vivir en democracia sin vivir democráticamente? Y si tal cosa se puede, pues ¿qué implicaría eso, no? Implicaría que la democracia es una especie de significante vacío, que es un nombre que se le da al sistema en el cual uno vive, pero sin carne, ¿no? Sin contenido. Y yo hago esa pregunta a partir de la reflexión de los antiguos, porque a pesar de todas las críticas que se le pueden hacer a ese proyecto que origina el itinerario democrático, que es la democracia ateniense, ¿no? que comienza alrededor del 508, 506 antes de nuestra era, y que dura, con una interrupción, pero que dura hasta el 322, cuando finalmente cae entre los macedonios, o sea que dura casi 2 siglos de experiencia. La democracia ateniense, amén de que excluía la participación de las mujeres, amén de que coexistía con la presencia de esclavos, aunque no eran la fuerza de trabajo preponderante, amén de que excluía de la participación política a los extranjeros, aunque no obstante las autoridades atenienses permitían que los extranjeros tuvieran propiedad y vivieran sin ningún problema en la ciudad. Amén de que por cerca de 100 años, poco menos, la democracia existió con un proyecto imperialista. Amén de todos esos problemas, internamente la democracia ateniense era bien radical, aun comparado con la nuestra. Fue una experiencia en la cual yo poco digo, no solamente se vivía en democracia, sino que se vivía democráticamente, si era un ciudadano habilitado a poder participar de la plena vida política, ¿verdad? Estamos hablando de que la institución fundamental, la institución principal de las autoridades de gobierno en el momento era la asamblea. Y a la asamblea podía acudir cualquier ciudadano, sí, solamente hombres adultos, pero es importante establecer que la ciudadanía implicó la extensión de plenos derechos de participación política a los banausi, a los trabajadores, a los no propietarios. Y cualquier persona, y las decisiones más importantes se tomaban en las asambleas. Y en esas asambleas podía asistir cualquier ciudadano. Y claro, uno puede decir, bueno, está bien, que uno tenga el derecho a participar de las asambleas, que cualquier ciudadano tenga el derecho a participar de las asambleas, no quiere decir que todo el mundo lo hiciera, ¿no? Porque tú podrías argumentar que si tú eres un patrono y tienes 10 dependientes que trabajan tus asuntos, pues claro que tú tienes tiempo para jugar a la política, mientras que tal vez un pequeño artesano o un trabajador agrícola pobre tal vez no pudiera darse el lujo de, aunque tuviera el derecho de ir a participar. Pero bueno, los atenienses para atender asuntos como ese incluso se inventaron la remuneración por la participación. O sea, no solamente es que cualquier ciudadano podía participar directamente, ¿no? De ahí viene el mote de democracia directa para aludir a la democracia de los antiguos. No solamente que los ciudadanos podían participar directamente de la toma de decisiones que cobijaba a toda la comunidad, sino que se les pagaba para ello. Se les pagaba para ello. Y se discutía una agenda que se determinaba, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué mandaba allí? ¿Verdad? Mandaba la regla de la mayoría.
sea, allí se votaba, se alzaba la mano y la mayoría de los votos era lo que, la decisión que se tomaba. Y se tendía a discutir una agenda que era determinada por el llamado Consejo de los 500. Y el Consejo de los 500, que era un consejo que agrupaba a 500 individuos que provenían de 50 personas de cada uno de los 10 municipios o 10 demos, de los 10 pueblitos que componían Atenas. Esos 500 individuos se seleccionaban por lotería, ¿verdad? Entonces, de nuevo, de que el mundo los pobres son más. Es decir, que por pura ley de numérica, por pura probabilidad, iba a haber una representación de la ciudadanía en general. Y también se les remuneraba para ese tipo de cosas. Entonces, era un ordenamiento político que implicaba necesariamente una cultura política. O sea, era vivir se vivía en democracia, pero eso implicaba vivir democráticamente. Eso implicaba el que, te gustara o no, te podía tocar por lotería ejercer un cargo. Te gustara o no, te podía tocar ser jurado por un año, por parte del panel de los 6.000 ciudadanos de jurados por un año. Te podía tocar ser parte del Consejo de los 500, te podía tocar ser parte... o si quisieras, podías ir a la asamblea a participar. El mismo Sócrates, que le sacó el cuerpo a la política, a Sócrates le tocó en 2 ocasiones formar parte de estas instituciones políticas pues por lotería. Y entonces pues entonces pues, si uno piensa en eso, es decir, una democracia en donde se vive en democracia, pero vivir en democracia implica vivir democráticamente, pues ¿cómo compara eso con lo que nosotros entendemos que es vivir en democracia? ¿Verdad? Si nosotros fuéramos, ¿verdad? No es que este sea el único acto político democrático, pero uno de los actos políticos democráticos en nuestros ordenamientos democráticos liberales, el acto político por excelencia para algunos es el acto del voto. Entonces ese es el acto político por excelencia para muchos ciudadanos. Aquel que lo emite, pues actúa políticamente una vez cada 4 o cada 6 años, dependiendo del sistema político en el que uno se ubica. Y no queda otra cosa que cuando uno sale de la caseta, salga electo o no por el cual uno vota, pues solo resta tener mucha fe en que la voluntad de uno, el representado, se vea reflejada en los representantes electos, directa o indirectamente, pues por nosotros. ¿Verdad? O vivimos en sistemas democráticos en donde, de nuevo, ¿verdad? Ahí viene el otro mote, ¿no? Las nuestras son democracias liberales o democracias representativas, en donde pues sí, el pueblo es soberano, pero esa soberanía se delega continuamente a una capa de representantes electos y no electos. Pues resta mucha fe en que la voluntad de los representados se vea reflejada en la política pública que emana de los representantes. Entonces, pues que, ¿verdad? Para decir en términos generales, hay cuanto cortocircuito entre los representados y los representantes, ¿no? ¿Verdad? En Puerto Rico y en el mundo se habla mucho del entrometimiento de los big interests, ¿no? de los intereses de los grandes grupos, de las grandes élites económicas, de las grandes corporaciones, a través del inversionismo político, a través del financiamiento privado de las campañas, la preponderancia de los medios de información masiva en la determinación de la promoción de un candidato, de unos partidos sobre otros, pero entonces eso no es neutral porque los medios de información masiva padecen de un problema de concentración en términos de propiedad, es decir, que tienen intereses también, es decir, en nuestras democracias, en las cuales incluso la gente o no se siente, cada vez más se siente desmotivada a participar, y hay elementos que a conciencia buscan el desincentivar que la gente se active y participe. Pues muchos de nosotros argumentamos que, pues mira, nosotros vivimos en democracia, para un poco citar, usar una expresión de Sherlock Walling, vivimos en democracia sin demos, es decir, en democracia sin pueblo. Y pensando en eso, me parece que como que el colmo de esa situación fue hace poco la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de Citizens United, que indica que las corporaciones son personas, que obviamente eso trastorna cualquier idea de demos, de participación popular. Sí, o sea, hay unos elementos básicos, ¿verdad?
en la tradición democrática, en el itinerario democrático. Mucha gente, esto es importante decirlo, mucha gente tiende a confundir el ideario democrático con el ideario del liberalismo político. Ver, el liberalismo político es que es más moderno, ¿no? El siglo XVI, XVII, que hace énfasis en determinados derechos fundamentales de los individuos que hay que hacer valer, con los derechos civiles, ¿no? Libertad de asociación, libertad de credo, libertad de pensamiento y tal y tal. Y la gente piensa que eso es democracia, y digo, eso es parte de una democracia, o debería ser parte de una democracia, pero los planteamientos fundamentales, de una democracia radican en la igualdad política, en la soberanía popular y en el poder compartido, en la igualdad política. Eso es importante insistir sobre ello, porque en ese caso de Citizenship que tú señalas, las corporaciones son personas, y entonces la cantidad, o sea, el problema con ponerle un tope a cuánto dinero uno puede invertir en una campaña política, se lee como tratar de ponerle una limitación o un tope al ejercicio de tu derecho a la libre expresión. Entonces, donar dinero para una campaña política es igual a ejercer tu libertad de expresión. Pero eso es una ecuación bien problemática, para decir, ¿verdad? Inocentemente, mínimamente, porque entonces, ¿qué tú estás diciendo? Pues en teoría, si las corporaciones son personas, incluso aunque estuviéramos hablando de persona a persona, pues en teoría, en potencia, aquellos que tienen más dinero para aportar, pues tienen más libertad de expresión que aquellos que tienen menos dinero para aportar o que no tienen dinero para aportar en las campañas políticas. O sea, ahí se cae al piso todo tipo de igualdad política. O sea, entonces pues no es casualidad, ¿no? que gran parte de la política pública que emana del Congreso de los Estados Unidos pues favorece, por ejemplo, a las farmacéuticas. Bueno, pues claro, pues si las farmacéuticas gastan miles de millones de dólares en cabildeo todos los años versus el mero voto de Mengano Perencejo, pues ¿qué pesa más? Miles de millones de dólares subvencionando campañas políticas o el trapo de voto del ciudadano promedio, ¿no? El ciudadano a pie. Sí que sí. Entonces, hay algunos, ¿verdad? Hay algunos que argumentan, y yo me siento entre esos que argumentan eso, que nosotros vivimos el riesgo, si no es que ya lo vivimos, esa realidad, pero vivimos el riesgo de vivir no solamente en sociedades post-democráticas, aunque se llamen como tal, ¿verdad? Con esta noción de que vivimos en democracia sin demos, ¿no? Sin participación efectiva de los ciudadanos, sino que incluso vivimos ante el riesgo de vivir en sociedades post-políticas, en el sentido de que la política en sentido fuerte implica o debería implicar un ordenamiento que es producto de una disputa, de un polemos, de una disputa continua por cómo es precisamente o cómo debe ser precisamente ese ordenamiento. Pero ¿qué vivimos? Vivimos en un ordenamiento, en un status quo permanente, en los cuales cada 4 o cada 6 años, dependiendo del país en el que uno vive, se disputan distintos bandos, pero muchas veces estos distintos bandos no representan verdaderas alternativas, son distintos bandos que se disputan la administración, pero no importa quién salga, esa administración lo que hace es reproducir lo mismo que lleva a la nada, la reproducción de lo existente. Entonces, en ese sentido, cuando ya en política no hay polémica, cuando ya en política no hay disputa fuerte entre verdaderas alternativas, pues ya no hay política. Sí, porque aquí tú hablas de los políticos versus la política. Sí, no, está esa distinción que hacen algunos como Claude Lefort, Chernow Walling, Chantal Mouffe y otros que yo recojo en el libro también, ¿no? La política entendida como la mera gestión administrativa de un estado de situación versus lo político en el sentido fuerte que implica esta disputa. Implica la posibilidad verdadera de que haya una redistribución del poder. Y cuando hablo de redistribución del poder, implico a la misma vez la redistribución de los recursos y de cómo se organizan las cosas en sociedad. Si no existe esa posibilidad, pues no vivimos en política. O sea, vivimos en ordenamientos en donde los ciudadanos pasan a ser súbditos de estas normas que se siguen reproduciendo.
con el consentimiento activo o pasivo de la gente, para acabar de fastidiar. Y si no, súbditos espectadores de este juego, que lo que hace es reproducir lo mismo delante de uno. Y eso sí, eso se plantea en ese primer ensayo. Y la experiencia democrática antigua, creo yo, que sirve como un tremendo espejo para contrastar, para tratar de ver si nos reconocemos en ese espejo. Y claro, el resultado es que no nos reconocemos en ese espejo. No nos reconocemos en ese espejo. Por eso es que yo argumento de que, amén de todas las exclusiones y todos los problemas que tenía ese proyecto democrático originario, es mucho más... fue mucho más radical que todo lo que se ha llamado democracia posteriormente. Uno no puede olvidar, ¿verdad? Haciendo un breve repaso, uno no puede olvidar que la palabra democracia hasta tiempos muy recientes era una mala palabra. O sea, después que la democracia sucumbe, originalmente nosotros no tenemos asomo de democracia como arreglo institucional hasta el siglo XIX, ¿verdad? Con la extensión del sufragio, la extensión de derechos políticos, de participación y todo lo demás. O sea, a principios del siglo XIX o a mediados del siglo XIX, las autoridades en Francia, por ejemplo, recuerdo el historiador alemán Arthur Rosenberg decía que al momento de que se publicaba el Manifiesto Comunista en 1848, se consideraba más subversivo ser un demócrata que ser un comunista. Pero claro, es porque ser demócrata todavía en ese contexto tenía la resonancia de tu favorecer a los proletarios, al pueblo, a las clases populares, ¿no? El poder demótico popular. Incluso, es un dato que yo menciono como un elemento curioso, ¿no? Para el que está entendido en la historia del pensamiento político, yo menciono como un ejemplo curioso en esa introducción del libro, como en algunos textos fundacionales de ese país, que a veces se presenta como el país símbolo de la democracia, que es los Estados Unidos, como en los textos de los federalistas, a favor de, ¿verdad? Están en el debate de si se ratifica o no la Constitución de los Estados Unidos, que no es una constitución, por lo menos a nivel federal, democrática, es republicana, pero no democrática. Como en esos textos fundacionales de los federalistas, la democracia apenas sale mencionada en 3, 4, 5, 6 ocasiones. Y en cada instante que sale mencionada la palabra democracia o democrático, siempre sale mencionada en un tono peyorativo, como algo negativo, como algo malo, ¿verdad? Como esta pujanza, como esta fuerza incontenible, popular, que hay que contener, que hay que limitar. De hecho, frente al riesgo de las masas, de la amenaza de las masas, frente al riesgo del pueblo, frente al riesgo de la democracia, es que entonces se habla de la importancia del checks and balances, cotejo y contracotejo, de la separación de poderes, y siempre es para evitar, para limar las asperezas de estos elementos democráticos, ¿no? Y es bien curioso, ¿no? Porque ahí están los founding fathers, ¿no? John Jay, algunos de ellos, John Jay, Alexander Hamilton y James Madison, que son los que escriben los Federalist Papers. Y no hacen alarde de ser democráticos, todo lo contrario. Dice, la democracia es un problema, la democracia es anárquica, la democracia es libertina, la democracia hay que contenerla. Y pues claro, hoy día, ¿por qué nosotros? Me parece paradójico. 2 siglos después, la democracia es algo que todo el mundo quiere, o aquellos que la viven es algo que todo el mundo supuestamente se precia de tener. Bueno, claro, eso históricamente se responde número uno, que ya no es democracia en sí, sino es la articulación histórica entre democracia y liberalismo, por un lado. Entonces, si democracia dada a través de un Estado de Derecho, implica la protección de determinados derechos de los individuos en general. Y claro, después de haber vivido por la experiencia del nazifascismo y el sovietismo. Y es en ese contexto que entonces la democracia, ya aguada, ¿no? Ya pasada por el filtro de la articulación con el liberalismo, pues es valorada por todo el mundo. De alguna forma es, cuando ya finalmente todo el mundo puede celebrar la democracia ya no significa gran cosa. Sí. Un poco, el precio que tuvo que pagar la democracia para que todo el mundo la celebrara, era el precio de convertirse en un significante vacío. Y eso es, pues, digo, si uno es de afán, de espíritu, de convicción democrática, eso es un problema.
Yo entiendo que este libro continúa el desarrollo de unos temas que trataste en tu libro anterior, de Gramsci. Sí. ¿No? A ver si puedes hablar un poco sobre la relación de estas dos publicaciones. Pues yo creo que hay dos elementos que podríamos argumentar de continuidad entre el libro de Sócrates y el libro de Gramsci, que como mencionas, pues su segunda edición salió a principios de año, ¿no? Un libro que originalmente se publicó en el 2010 en Colombia, y acá en Puerto Rico pues sacaron una segunda edición, Ediciones Callejón. Hay dos elementos, uno que es estrictamente metodológico y tiene que ver con que yo soy de aquellos adeptos de la teoría política, de aquellos que estamos entrenando en teoría política, que nos acercamos a la historia del pensamiento mundanizando, por así decir, a las figuras que estudiamos. Es decir, para mí es importante, es decir, la filosofía, la vida, el pensamiento, la teoría política, no se da a través de la partenogénesis, es decir, nuevas teorías no salen meramente de viejas teorías, ¿no? No es como que la cadena de un pensador tras otro, sino que los planteamientos teóricos o filosóficos hay que saber también apreciarlos como relacionados a unas determinadas condiciones materiales de existencia. ¿Verdad? Es decir, ¿cómo es posible que tú puedas leer la República de Platón, por ejemplo, sin tomar en cuenta que Platón era ateniense, sin tomar en cuenta cómo era la democracia ateniense? Es decir, incluso no solamente que cómo interpretarla sin tomar eso en cuenta, sino que te corres el riesgo de pasar por desapercibido cosas, ¿no? Cuando Platón en el libro 8 de la República te dice: la democracia, en una democracia se respira libertad en todas partes, eso suena hermoso. Pero cuando continúa Platón, por libertad se entiende libertinaje. Y lo que plantea es que en una democracia es que todo es anárquico, y todo es libertino, y todo es un desorden. Pues mire, no fue así. O sea, el sistema democrático duró casi 2 siglos de historia por su relativa estabilidad. Pues claro, pero tú tomar en cuenta el contexto histórico te deja saber cuál es la perspectiva de Platón. O sea, si Platón dice eso es porque Platón es un enemigo de la democracia. Entonces, ¿cómo uno tomar en cuenta el contexto de que de alguna forma Platón también está respondiendo a una comunidad política que juzgó y que condenó a muerte a su maestro, a Sócrates, ¿no? ¿Cómo entender a Maquiavelo sin tomar en cuenta que Italia estaba siendo invadida por los españoles, por los franceses? O sea, ¿cómo cómo uno leer el Leviatán de Hobbes sin tomar en cuenta la guerra civil de los 1640, la experiencia de los levelers, de los niveladores, la instauración del gran protectorado? Es decir, ¿cómo tú no entender? O sea, es decir, hay una línea de continuidad que tiene que ver con historizar estas figuras. No es reducir el pensamiento meramente a un reflejo de lo que está pasando históricamente, porque eso tampoco es el punto. Pero es sí tratar de darle el mérito propio que se merece, el contenido de las teorías, del pensamiento de estos grandes teóricos. Pero hay veces donde hay lagunas, o donde hay contradicciones, o donde hay ambigüedades, en las que uno tiene que hurgar más allá del texto. Y usualmente, que hay que hacer un poco relacionarla con el contexto histórico-social en el cual se ubican estos pensadores. Entonces, en ese sentido, así como yo leo los planteamientos socráticos o platónicos dentro del contexto de la democracia ateniense y sus particularidades, pues de la misma forma en el libro de Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista y que produjo una gran obra, particularmente aquella que conocemos como Los Cuadernos de la Cárcel, que es un gran teórico político del siglo XX, uno de los grandes teóricos políticos del siglo XX, pero yo también leo a Gramsci de la misma manera. Es decir, ¿cómo tú no puedes entender el desarrollo de la filosofía política, de la teoría política de Gramsci sin tomar en cuenta el contexto histórico? O sea, que hay 3 elementos en común. Y el otro es que ambos asumen la misma perspectiva que anunciaba al principio de la edición de este programa, Jaime, que es que
la teoría política, aunque esté hablando o esté en discusión con pensadores pasados, siempre, por así decir, estamos en dos aguas. Aunque tratemos pensadores del pasado, siempre estamos estableciendo un diálogo con esos pensadores del pasado en virtud de preguntas que continúan con nosotros en el presente. Y en ese sentido, yo creo que ambos libros pues, van por ahí. Espero yo que hayan cumplido esas dos funciones. Bueno, yo creo que sí. Invito a nuestros amigos y amigas a leer ambos libros, porque son, además de muy bien escritos, pues plantean unos temas fundamentales para nuestra sociedad, ¿no? De las sociedades democráticas y estos procesos, ¿no? De distribución del poder, etcétera, ¿no? Pues agradezco a Manuel de haber compartido con nosotros estos temas e invitamos a nuestros amigos y amigas a seguir con nosotros en nuestras próximas ediciones. Que estén bien.